estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos. Dios me le bendiga, amable audiencia de este canal precioso de Intercable, Canal 13 Plus. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en esta tarde llevando su programa a la luz de las Escrituras. Es una bendición para nosotros y un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de una palabra en la cual el Señor hoy nos puede hablar a nuestro corazón, aún cambiar hasta el rumbo de nuestra vida en algunas decisiones que nosotros podamos tomar. Para nosotros es un privilegio. Le repito, agradecemos a Dios por este privilegio que nos da y esta oportunidad que nos da. Hoy en esta hora nos gustaría que pudiéramos conversar acerca de algo que nosotros sabemos que es bien importante. Primero, reconocemos nosotros que la Biblia nos enseña que el ser humano es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser humano. Nosotros tenemos un espíritu, nosotros tenemos una alma, pero también tenemos este cuerpo que es prácticamente el vehículo que lleva nuestra verdadera personalidad. Porque nuestra personalidad no es la que se ve, sino la que se muestra. Pero eso que se muestra es porque es lo que está en nuestra alma. Guiado puede ser por el espíritu o guiado únicamente por nuestro instinto. Pero sabiendo que como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser guiados por el espíritu. Y por lo tanto, sabiendo que el espíritu, hay una lucha constante en el ser humano, necesitamos nosotros guardarnos, así como el cuerpo necesita en algún momento dado vitaminarse para que pueda ser fortalecido, también nuestra alma y nuestro espíritu necesita fortalecerse. Nosotros podemos ver a la luz de las Escrituras que hay una enfermedad específica al alma. Y esta enfermedad, la que vamos a hablar en esta tarde, se llama el desánimo. Y para ello nosotros, sabiendo que es una enfermedad que puede afectar nuestra alma, vamos a hablar acerca del antídoto en contra del desánimo. Pero para ello yo quisiera que pudiéramos ver lo que a la luz de las Escrituras se nos enseña, sabiendo nosotros que en nuestra alma tenemos la voluntad, tenemos las emociones y está el intelecto. Estas tres áreas que están en nuestra alma, en algún momento dado pueden ser afectados por algunas situaciones. Puede ser tristeza, que esa es una enfermedad que afecta nuestra alma,
pero que también repercute en nuestro cuerpo. Por eso la Biblia nos enseña, en Proverbios 24:10 dice, si eres débil, en el día de la angustia, tu fuerza será limitada. Qué tremendo, porque esta enfermedad lo que ataca es la voluntad. El desánimo ataca la voluntad, y como la voluntad, decíamos que el alma está compuesta por, tiene estas tres, que es voluntad, el intelecto y las emociones. Esta enfermedad ataca la voluntad del ser humano. Y por eso en esta tarde queremos hablarte acerca del antídoto contra el desánimo. No cambies, quédate con nosotros. Dios va a hablar a través de la luz de las Escrituras y cómo podemos huir de esta enfermedad que puede ser mortal en todo aspecto de tu vida. No cambies, quédate con nosotros, volvemos y recuerda, hoy vamos a hablar del antídoto contra el desánimo. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansen en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que
en su presencia. Recuerda, estamos hablando acerca del antídoto contra el desánimo. Y desde el principio hablábamos de esta enfermedad que afecta nuestra voluntad. El desánimo es desaliento, es la falta de ilusión o ánimo. Si nos damos cuenta, nuestra voluntad puede ser operada por el ánimo que nosotros tengamos. Pero cuando nuestro ánimo está opacado, entonces se convierte en un desánimo. Y ese desánimo afecta nuestra voluntad. Y quizá nosotros podemos ver cómo es que en algún momento dado de nuestra vida se puede perder ese ánimo, o qué es lo que hace que podamos perder ese ánimo y afecta nuestra voluntad para poder lograr aquello para lo cual fuimos alcanzados a hacer. Si nosotros damos cuenta, todos nos esforzamos alguna vez para poder sobresalir en algunas cosas. Quizá el deportista se esfuerza para poder triunfar, para poder alcanzar un logro, una medalla o un galardón. El profesional se esfuerza, empieza con todo ímpetu, con todo ánimo, empieza a estudiar hasta realizar su colegiado y llegar a ser profesional. Pero luego de eso viene otra tarea más, en la cual él quiere hacerlo de la mejor forma profesional. De la misma forma, si tú llegas a tu casa y estás en el seno de tu casa, ahí cuando tomas una decisión de ser feliz con la persona que tienes a tu lado, tienes un ánimo, te casas, quieres formar una familia, pero algo sucede ahí, algo pasa, y todo aquello por lo cual luchaste, te esforzaste, todo aquello por lo cual te esmeraste, con un corazón animoso, con una decisión animosa, de repente empiezan a truncarse las cosas, empiezan a cambiar las decisiones, y toda esa situación que tal vez no alcanzó, no se dio como tú querías, provoca un desánimo. Y por eso es que es necesario que nosotros nos pongamos una vacuna, que nos pongamos un antídoto en contra del desánimo. Porque el desánimo todo el tiempo va a ocasionar en esta enfermedad del alma que tú te quedes varado, que tú te quedes en esa misma angustia, que te detengas y no logres hacer aquello en lo que en tu corazón estaba para poder alcanzarlo. Mira lo que dice un texto. Por eso es que cuando empieza un desaliento en tu vida, te quita el ánimo o la ilusión de hacer algo o alguien que realmente deseaste hacer. Pero dice esto: no escuches al desánimo que te dice no luches, ni al fracaso que te dice no lo intentes una vez más. Pero solamente tienes que escuchar a Dios, que te dice no te rindas, yo estoy contigo. El desánimo siempre te está diciendo ya no luches, ya no se puede, ya no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, ya es un caso perdido. El fracaso, la adversidad siempre te va a decir ya no lo sigas intentando, ya lo intentaste una vez y no has podido salir de ahí. Pero siempre hay una palabra que dice el Señor: no te rindas, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, eso es suficiente como para poder cambiar, porque yo soy el que puede darte la medicina para tu alma, y la medicina para tu alma es la palabra de Dios. Por eso, a la luz de las Escrituras, vamos a ver cómo combatir el desánimo y vencer a esta enfermedad que puede estar afectando tu vida, en las emociones, en aquello que has querido lograr y que por alguna circunstancia adversa te has detenido y ahí has estado parado. Pero el Señor ha dado capacidades para tu vida. El Señor ha dado esa capacidad, esa voluntad para que puedas salir de ese desánimo y ahora sacudirte y empezar a caminar
y hacer aquello que al principio te animó para poder lograrlo, y que ahora una vez más el Señor te dice que puedes lograrlo, que Él está contigo. Mira lo que dice la Escritura en Nehemías capítulo 4, en el versículo 10 en adelante. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y a los restos del pueblo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron los enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Miremos entonces lo que la Biblia nos enseña a la luz de las Escrituras, cómo una mala noticia, cómo una mala situación que vivieron, cómo una mala experiencia había provocado que las fuerzas de aquellos que estaban edificando una ciudad, que estaban levantando un muro, que estaban volviendo una vez a la protección, esas fuerzas fueron reducidas por la mala noticia, por los comentarios que hacían ciertas personas enemigos del pueblo de Dios. Pero cuando dice la Biblia que las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado, porque vieron que el escombro era mucho, vieron que la situación que estaba pasando era tan delicada, y lo único que habían ahí de aquellas experiencias agradables que habían vivido, esas experiencias habían quedado en escombro. Era algo inservible. Pareciera que le desbarataron el sueño, pareciera que le desbarataron la visión, pareciera que le rompieron, que le quitaron, que le quebraron el anhelo, el deseo que tenían de poder hacer aquello para lo cual Dios los había capacitado en su momento. Eso me puede dar la idea de que muchas personas, quizá, viendo el contexto de la palabra, muchas personas quizá le han querido robar sus sueños. Quizá por una mala experiencia que han vivido, piensa de que lo único que ven es escombros, es algo que ya no sirve, algo que ya no se pueda levantar, algo que ya no pueda volver a reedificarse o volver a vivir. Pero tenemos un Dios especialista en hacer todas las cosas que nosotros no podemos, y esas cosas que nosotros no podemos, porque la Biblia nos enseña que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y cuando el Señor viene a recuperar lo que se había perdido, no mira los escombros, no mira la condición en la que estás, sino mira la decisión que puedes tomar. Por eso el antídoto en contra del desánimo es la palabra de Dios. Esta palabra es la que da vida, porque Él da vida cuando todo está muerto. De hecho, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el desánimo siempre está llevando una enfermedad que afecta la voluntad, porque dice que cuando escucharon de que no se iba a poder reedificar, les decían de que si aún lo que estaban edificando, una zorra llegaba y les podía desbaratar todo aquello que estaban construyendo, y que eso que estaban construyendo no iba a prevalecer. Una palabra quizá los desanimó. Una mala noticia quizá te ha desanimado.
una mala actitud que han tomado contigo quizá te ha desanimado. Pero cuando dice la Biblia que cuando Nehemías, este profeta Nehemías, les habla la palabra, él no se dio cuenta de los escombros, sino que vio la capacidad que tú tienes para poder lograrlo. Él vio la capacidad del pueblo, y la única forma de poder quitar las malas noticias, quitar los malos comentarios, solamente a través de las Escrituras. Por eso dice que cuando ellos empezaron a oír, dice la Biblia, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hay enemigos que quieren hacer cesar la obra. Hay enemigos silenciosos que quieren afectar para que tú no sigas levantando el sueño que te movió en un día y el sueño que tienes ahora. Hay enemigos que están afectando para que aquello que Dios ha dicho que eres no se logre. Pero oiga lo que dice acá. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. 10 veces le repitieron la palabra. 10 veces empezaron a escuchar noticias, porque muchas veces a las malas noticias nosotros le obedecemos y comprendemos, y las malas noticias las aceptamos rápidamente. Pero las buenas noticias, ¿cómo nos cuesta creerlas? Las malas noticias, rápido. Puede ser que de repente el Señor les estaba hablando, pero ellos no creían, no le pusieron fe a esa palabra. Pero cuando viene una mala noticia, fácilmente la creemos. Por ejemplo, hemos hablado del caso de un hombre que se llamaba Ezequías, un rey, y le dan una mala noticia y le dice, prepara tu casa porque vas a morir. Rápido creyó la palabra, y en ese momento vino la angustia sobre él, empezó a orar. Pero cuando Dios escucha la oración, cuando Dios atiende la oración de Ezequías, le dice al mensajero, y una vez más le vuelve a decir, dice el Señor que ha escuchado tu oración y que no te va a quitar la vida, sino que te va a dar 15 años más de vida. Pero miremos la actitud de este rey, porque sí creyó la mala noticia, pero cuando empieza a escuchar la buena noticia, empieza a condicionar y le pregunta, Señor, ¿qué de cierto es que me vas a dar 15 años más de vida? ¿O qué garantía tengo? ¿Qué muestra me das? ¿Que es cierto que voy a vivir otros 15 años más? ¿Por qué no se cuestionó cuando le dieron las malas noticias? Sino al contrario, la creyó rápido. Pero ¿por qué cuando le dieron una buena noticia? Cuando el Señor manda una palabra, ¿por qué nos cuesta creerla? ¿Por qué? Porque el desánimo, esa enfermedad, afecta nuestra voluntad, afecta nuestras emociones, afecta aún hasta el intelecto. Nos cuesta creer, empezamos a condicionar. Pero la palabra que es fiel y es eficaz es más viva. Esta palabra bendita es lo que te trae siempre buenas noticias. Pero a ello nos cuesta creer. A las malas noticias no nos cuesta creer. Y por eso es que el pueblo de Israel, a Judá le estaban diciendo 10 veces le tocó que repetirle a Nehemías para que ellos creyeran de que Dios estaba con ellos. Y les vuelve a decir, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. El Señor te vuelve a decir, no temas, yo estoy contigo. No, ahora te traemos un antídoto en contra del desánimo. Y el antídoto en contra del desánimo es la palabra bendita de Dios. Que aquellos que dijeron no vas a poder lograrlo, el Señor te dice, Dios, no temas, yo estoy contigo. No te preocupes, no temas. Aún los que te han dicho que quizá tu matrimonio no tiene solución, el Señor te dice, no temas. Él va a hacer caminos donde no los hay.
Él va a levantar un torrente de agua donde aparentemente no brota nada. Ese torrente de amor que quizás se ha perdido o se ha sellado, Dios lo puede volver a abrir y empezar a dar amor donde aparentemente se ha terminado. No temas, no temas. Vence el desánimo. Dale oportunidad a Dios para que tu alma sea restaurada a través de la palabra bendita de Dios. Ese desaliento que tienes, esa fuerza que has perdido, hoy el Señor dice en la Biblia que Él puede hacer que tus fuerzas sean recobradas, que tus fuerzas sean devuelto una vez más. Por eso dice la Biblia en Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado. Esa palabra apocado es triste, desilusionados. Decirles a los de corazón abatido, decirle a los de corazón, le estoy diciendo a lo que se puede significar, decirle a los de corazón desanimado, esfuércense, no teman, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Si te das cuenta, el Señor en contra del desánimo siempre está alentando y te está llevando una palabra en la cual te dice: no temas, vuelve otra vez a tus fuerzas, recobra tus fuerzas, porque cuando recobras tus fuerzas te vas a dar cuenta que el desánimo se va a quedar en escombros y no lo que tú has edificado va a ser un escombro. No dejes que aquello que has logrado en el pasado ahora se quede como un escombro. Retómalo una vez más, en toda condición de tu vida, en toda condición. Puede ser en una condición laboral, puede ser en una condición secular, en este caso en una profesional, o puede ser familiar, en tu casa, en tu hogar. Todavía hay un tiempo. Cobra ánimo en el nombre de Jesús y empieza a levantarte con aquella visión, con aquel sueño, con aquel anhelo que un día lo propusiste hacer. Por eso miramos lo que dice Números 21:1. Cuando el cananeo, que es un enemigo del pueblo de Dios, te estoy hablando a través de la luz de las Escrituras, pero tú puedes ser que tengas enemigos, tal vez no físicos, que no son personas, sino un enemigo que está hablando a tu corazón y a tu mente, en las cuales te dice: no vas a poder lograrlo, ya es un caso perdido, no vas a poder alcanzar aquello, no naciste para el triunfo, siempre la derrota está sobre ti, el fracaso ya es una costumbre para tu vida. Pero Dios no te ve así, Dios no te ve como un fracasado, Dios no ve los escombros, Dios no ve la condición en la que estás, sino lo que Dios ve es la decisión que tú puedas tomar en esta hora. Números 21:1 dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo votos a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Oiga lo que hizo. Cuando ya se dieron cuenta que habían perdido una batalla, lo que el pueblo de Israel hizo es que dice que levantaron la voz a Dios y empezaron a suplicarle. Porque aquello que parece perdido, puede ser que tú no puedas solucionarlo, pero hay alguien mayor, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que sí puede solucionar tu vida, que sí puede solucionar tu condición, que sí puede volver a darte el ánimo que has perdido y a devolverte las fuerzas cuando no tengas ninguna. Entonces dice que cuando clamaron al Señor, cuando clamaron a Dios, buscaron la ayuda de Dios, en ese momento dice que Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces, cuando ellos, significa que ellos sí conocían la palabra de Dios, sabían que el único que podía solucionar su problema, sabía que el único que podía devolverles el éxito,
sabía que el único que podía volver de aquello de escombro, envolverlo en una edificación, en un muro de protección, era Dios. Y cuando ellos claman, entonces viene una respuesta de Dios. Si tú clamas al Señor, viene una respuesta. Puede ser que ya lo intentaste solo y no lo has podido lograr, pero si ahora pudieras clamar al Altísimo, pudieras clamar a aquel que no ve tu condición, que no ve los escombros en los que estás, no ves en el fracaso que te encuentras, no ves en la condición en la que te encuentras, sino que ves ahora que necesitas de Dios. Dice la Biblia que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, y que todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Él no ve tu condición, sino que Él ve la humildad que tienes para poder pedirle la ayuda a Dios. Porque la palabra dice que a un corazón humilde y contrito, el Señor no lo aparta, pero que al altivo lo ve de lejos. Al que se humilla, Dios mismo lo exalta. Por eso dice en Números 21:4, después partieron del monte de Hor, caminando del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esa es la condición del hombre cuando empieza un proyecto en su vida. Siempre pone en las manos de Dios, o en algunos casos pone la capacidad en medio de cualquier circunstancia y sale adelante. Pero luego cuando ve que las cosas, cuando ya empieza a edificar aquello, voy a poner un ejemplo en el matrimonio. ¿Cuánto tiempo quizá no estuviste cortejando a aquella persona que amabas? ¿Cuánto tiempo te esforzaste? ¿Cuántos sueños tuviste con ella para poder lograr una familia? Pero de repente viene el fastidio al alma, quizá por situaciones de discusiones, o cuesta ponerse de acuerdo, o por cualquier situación, viene un fastidio al alma. El problema es que cuando dice la Biblia que cuando se desanimó este pueblo, empezaron a renegar en contra de Dios y a echarle la culpa a Dios de lo que estaba sucediendo. Dios le respondió. Recuperaron a aquellos que estaban presos en batalla, los sacó de la esclavitud, los sacó del ambiente en el que estaba, les dio un nuevo propósito para poder vivir. Pero cuando dice la Escritura que hubo algo que les fastidió su alma, hubo algo que afectó su vida, el desánimo. Entonces empezaron a ver que la rutina era algo que estaba provocando un desánimo. Ellos vieron que era necesario, que cada día tenían que ir a recoger pan, el alimento todas las mañanas. Pero eso los cansó. Y cuando los cansó empezaron a renegar en contra del pan, porque el Señor les daba maná. Pero dice la Biblia acá, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Significa que un enemigo del desánimo es la rutina. Cuando nosotros empezamos a vivir en una rutina, ya no empezamos a gozar aquello que por mucho tiempo hemos querido alcanzar. Puede ser que estés en un trabajo, te esforzaste, te eligieron, ahora estás en ese trabajo, pero la rutina, el día a día, ya provocó fastidio en tu alma, y eso provoca una tristeza. Ese es un enemigo peligroso, la rutina. La rutina en tu hogar, la rutina en tus estudios, la rutina en cualquier lugar en que te encuentres. Ya no le encuentras sabor, ya no le encuentras la delicia como al principio lo tomabas. Y eso dice la Biblia que provoca